En realidad, la invitación es a remontarnos al año 2001. Exacto. Y que de alguna manera, con mucho dolor, lo tenemos que decir, como compatriotas, como ciudadanos de nuestro país, nos dimos cuenta y fuimos testigos de alguna u otra manera de cómo iban desapareciendo en la zona norte de nuestro país muchas chiquillas, con todo el cariño nos lo dice. Y bueno, sabemos cuál fue el triste final y amargo por sobre todo y muy horroroso. Esta noche abrimos los fuegos, por favor, Conspiración Salfate para Alto. Muchas gracias, Camila. Muchas gracis, señor director. Tal como lo anunció nuestra queridísima conductora, el 4 de octubre del año 2001 fue apresado por el carabinero Julio Pérez Silva. A esta altura, probablemente uno de los más feroces depredadores sexuales que ha existido en nuestro país, que del año 1998 hasta el momento de su captura, 2001, 3 años, dio con la bajeza sexual, el ataque, y no solo eso, sino que dando muerte a 14 chiquillos. Algunas de ellas menores de edad, varias de ellas por lo demás siendo ultimadas, pero de la peor manera. Es parte de sus confesiones, donde demuestra que incluso jamás, hasta el día de hoy, donde él permanece recluido, ha demostrado siquiera el menor remordimiento, siendo que por aquel entonces ya se hacía cargo de 6 hijas que hasta el día de hoy insisten que era un padre presente, que era un hombre rol adulto, paterno, bastante fiel para con su familia, pero que sin embargo tenía esta doble careta que al momento de subirse a este taxi pirata en el cual trabajaba, se dedicaba a seguir chicas que salían, su gran mayoría, de su viaje del colegio a la casa o de la casa al colegio, las engañaba ofreciéndoles una especie de viaje gratuito, haciéndose pasar por un buen samaritano, cuando finalmente le daba, obviamente, rienda suelta a sus instintos más psicopáticos. El siguiente video es una especie de compilado. Tenemos todos los detalles, por supuesto, y queremos conversarlo con nuestra invitada que interpreta precisamente a una de estas muchachas ultimadas por este hombre. Pero esto es, a modo de resumen, cómo fue este caso que hasta el día de hoy sigue conmocionando a la opinión pública y esperamos nunca más se vuelva a repetir. Atención. Por más de 2 años, familiares de 6 estudiantes del Liceo de Alto Hospicio vivieron un verdadero calvario. Sus hijas desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Se pensó incluso que eran víctimas de una red de trata de blancas. No obstante, la detención de Julio Silva Pérez, de 38 años, provocó un vuelco en la investigación. El sujeto fue capturado luego que una niña de 13 años lo reconociera como el hombre que la violó e intentó asesinar a golpes y quien, antes de lanzarla a un pozo y taparla con pesadas piedras, creyéndola muerta, le dijo ser el psicópata de Alto Hospicio. En un sector aledaño al pueblo, los policías encontraron 4 cuerpos. Otros 3 cadáveres estaban a más de 100 metros de profundidad en un pique abandonado en el sector de Guantajaya. Cuando me acuesto en la noche y pienso, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está? Pero si el desgraciado me la mató, yo voy a beber su sangre, porque yo voy a hacerme justicia por mi propia mano. Yo no me voy a quedar así. Vaya a ver lo que le va a pasar si me mató a mi hija. La impotencia impera entre los habitantes de Alto Hospicio, que saltó a la fama por estos horrendos crímenes. Vas a escuchar las palabras de un padre completamente devastado. Terrible. Pero por otro lado, el hombre que aparecía en pantalla, esto es terrible, y casi da para un tema en paralelo, pero que claramente se enlaza con lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? De no ser por ese hombre, además de otros familiares que estuvieron implicados en este caso, tratando de encontrar a sus hijas, fíjense que ellos no tuvieron el apoyo del gobierno en aquel momento. Se les dieron la espalda, de la siguiente manera, bajándole el perfil al hecho de que ya a esta altura era obviamente un caso que se iba repitiendo matemáticamente a lo largo del tiempo y donde la justicia o los encargados de la seguridad y el orden en aquel momento decían en realidad, fíjate que no teníamos a nadie a quien buscar, porque probablemente todas estas niñitas se han ido por su propia voluntad. Exacto, se fueron a prostituir. Por lo tanto, ellos lo consideran como un caso cerrado, porque esto es algo muy típico, que algo que sucede. Rocío, ¿qué te gustaría agregar con esto? Porque en realidad, si te recuerdas bien, y si es que ustedes también, compañeros, se acuerdan de esta noticia, al principio eran casos policiales aparte. Se desapareció una niña, se desapareció otra. Se había instalado una moda de esto. Y justamente lo que tú dices es el punto que en realidad da mucho, es la rabia, no es la impotencia. Es que, oye, se fue de su casa, se fue a prostituir, fue a buscar plata fácil, o se fue de carrete y no volvió más. ¿Qué te pasa con esa situación? ¿Te acuerdas de cómo fue y todo? O sea, la verdad, no sé si yo estaba acá en esa época, porque soy argentina, viví mucho tiempo en Argentina y recién me vengo a enterar de esto hace un par de años atrás, cuando Jorge Holguín quería hacer esta película. Ah, perfecto.
De veras, que quería hacer una Sí. versión cinematográfica, Sí. ¿cierto? Y bueno, yo iba a ser la Bárbara, creo que se llama, la que sobrevivió. Bárbara N, claro. Sí. Y bueno, ahí me enteré de todo esto del psicópata enfermo y claro, las niñas no tuvieron el apoyo, las familias no tuvieron el apoyo y claro, se creía que los carabineros no estaban buscando a nadie, estaban casi. buscando a nadie. No sé si los carabineros tienen algo que ver con esto o no, pero nadie tuvo apoyo, decían que se fueron a prostituir y eso. Pero había alguna... Creo que eso habla la poca experiencia que tenemos con asesinos seriales. Créeme que esto pasa en Estados Unidos. Hay 2 desapariciones y el tiro dicen, acá hay un asesino serial. Y empiezan a buscar. Exacto. Claro. En cambio, para nosotros lo más fácil es decir, no, se fueron, no están, porque no tenemos tanta experiencia a nivel policial con esto. Se ¿Sabes sintió con qué? permiso. Yo creo que además de eso, de una inexperiencia, lo doloroso de la reacción que tuvieron las autoridades es que es una muestra también de gran discriminación. Sí, poca porque al ser Totalmente, niñas están súper que venían- abandonados. Claro, venían Todos de ellos, todas esas familias. de escasos recursos, marginales, Sí. y obviamente se daba por hecho que eso era sinónimo de... En una familia de escasos recursos, las niñas se quieren ir de su casa Claro, porque algo tienen común. carencia, y tienen Claro. carencia económica, tienen carencia afectiva, tienen carencia de todo tipo, entonces obviamente ellas se arrancaron de aquí porque no querían estar con esta familia, y eso es una discriminación social Absolutamente, tremenda. que es un tema no es menor, se agradece, Carla. Dar por hecho algo, Eso- un prejuicio, así. Exacto, solo una pequeña explicación, afortunadamente lo digo, la policía no estaba implicada, vale decir, no estaban ocultando a alguien y tampoco de cierta manera ganaban ellos con el hecho de no iniciar las investigaciones Claro, pertinentes. claro. Es simplemente, como dice Carla, una mera y horrorosa Prejuicio. discriminación, un prejuicio diciendo la gente de escasos recursos puede encontrar una salida más que válida. Para ellos no tenían la menor importancia, en Claro. realidad eso es lo que estaban diciendo, y la teoría de que se escaparon de casa, y como decía yo que se fue una moda, de que iban, digamos, en un lapso de aproximadamente un poco más de 2 años, es porque es probablemente algo que hemos oído muchas veces. Atención, el representante legal de la mayoría de las familias, estamos hablando de Juan Sumelsu, habla al respecto de cómo él, precisamente, toma esta impotencia de parte de la familia ante que ve que las autoridades no están tomando este caso con la seriedad que amerita y que si es que hubiesen investigado antes probablemente muchas otras muertes se pudieron haber evitado. ¿Qué es lo que dice el representante legal? Lo siguiente, atención. Hubo agentes del Estado que denegaron justicia a las familias de las víctimas, pues cuando desaparecieron no se investigó de manera adecuada, no le importó derechamente. Y continúa, les dijeron que sus hijas estaban prostituyéndose, no tenían asidero, pareciera eso, una teoría al voleo, en el extranjero más encima, por eso no se encontraban cerca de la localidad donde desaparecieron, que habían abandonado sus casas de manera voluntaria debido a la condición social en que vivían. Palabra de Juan Suel, su abogado de las familias afectadas. Claramente, yo creo que la palabra que dio en el clavo, Carla, esto es mero prejuicio. Alguien aquí no quería hacer la pega. Yo creo que aquí no puede ser flojera. Carabineros, digamos, por lo general, y en su alta y gran y amplia mayoría, hace un trabajo exquisito, que incluso todavía dan cátedras en otros países. Pero al no tener pista, al en algún momento no juntar un caso con otro, simplemente decían que se aparecía una chica, otra y otra y otra. Casos aislados. Ellos decían que iban rumbo al colegio, nadie vio nada, nadie levantó sospechas, no hay móvil ni razón, dijeron, conclusión, caso cerrado, estas chicas arrancaron de casa para tener una mejor vida en estas características ya de independiente y que, ¿cómo? Prostituyéndose, vendiendo su cuerpo en algún lugar en el extranjero. De hecho, Salfa, uno de los casos, el primer padre que pone la denuncia, le dicen, oiga, usted a las 72 horas de desaparecida, su hija tiene recién derecho a denunciar. O sea, Claro. cuando ya la hija Que por desgracia estuviera es cierto. muerta. Claro. ¿Te fijáis? Y después de eso van y le allanan la casa a él, como sospechando del propio padre. Van y le allanan la casa, le revisan y le hacen unos hoyos en el patio para ver si él mismo tenía el cuerpo de Claro. su hija, porque era más probable para las autoridades que el propio padre hubiera matado y estuviera denunciando por su culpa Lamentablemente los primeros que sospechosos son los pensar que hay familiares. otro. Pero terrible pero todo. lo que terrible. dice Carla, yo creo que igual tiene o sea, da cuenta del clasismo que vivimos Sí. habitualmente en nuestro país. Porque si esto hubiera ocurrido en clases medias altas o altas, de verdad... O sea, no te hacen un hoyo en el patio. O sea, No, por de pronto no te hacen un hoyo en el falta patio, respeto. no te establecen ningún tipo de cosa y probablemente se habría empezado a buscar inmediatamente a las víctimas si es que empieza O sea, a ocurrir que de un colegio particular vayan desapareciendo O niñas. sea, hay que separar las cosas. Yo sé que nosotros lo hacemos siempre con mucha conciencia y con mucha
con mucho respeto, porque cuando se trata de estos casos que en realidad involucran este tipo de situación que son delicadas, nosotros lo hacemos evidentemente. Pasa que, claro, es parte de un protocolo también hacer una investigación así, como bien lo pronuncia Lama. Lamentablemente, pucha, las familias muchas veces sí está comprometida, muchas veces sí son los autores de crímenes que son horrorosos, sí, tienes toda la razón. Y que uno puede decir, ¿cómo puede ser de verdad que una madre o un padre llegue a ese tipo de situaciones? Y sin embargo, claro, ocurre. Distinto es llegar y hacer un hoyo, porque claro, y uno dice, oye, pero yo soy la persona que está afectada, es mi hija la que no está, que desapareció y que quizás que le hicieron. Vayan a buscarla afuera, que están haciendo pero mi casa. se entiende que hay un proceso investigativo donde quizás sí pudieron haber cometido algunas exageraciones. Yo creo, Cami, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que aquí yo creo que no es... Porque es súper fácil hablar quizás de Carabineros. Yo aquí creo que lo que plantea Carla es una situación social chilena. Sí, o sea, te voy a poner un ejemplo súper mundano y súper cotidiano. Sí. O sea, el mismo gobierno decía que se iban a prostituir. Sí, sus declaraciones. Y si tú lo pensás incluso... Jaime, los Carabineros actúan de oficio. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista hay una situación que a mí ¿sabéis lo que me parece grave? Me parece grave que exista todavía hasta el día de hoy, porque incluso lo voy a explicar desde una perspectiva muy cotidiana y súper simple. Sí. ¿Se acuerdan del apagón de luces que hubo en el Barrio Alto hace poquito? Sí. Y que realmente fue como rápidamente reaccionaron todos y quedó la embarrada y rápidamente... A ver, la cantidad de veces, que fue el fin de semana creo que antepasado. Sí, exactamente. Bueno, la cantidad de veces que en comunas más periféricas o comunas más pobres pasan situaciones iguales, y en regiones, y son días, semanas que están... O sea, lo que quiero decir es que, y por eso me parece súper importante lo que plantea Carla, porque nosotros no estamos frente a una situación que sea un elemento puntual, sino que es lamentablemente una forma de pensar, parece ser. Eso. Y que va mucho más allá de, obviamente, de Carabineros, porque Carabineros están actuando, ¿cachai? Y ojalá se radique, porque yo en realidad por eso lo digo. Sí, ¿cachai? absolutamente. Frente a las declaraciones del representante legal de esta familia, en algún momento parte de los titulares que cubrían esta noticia es que en realidad encabeza el siguiente titular. Y aquí te quiero hacer una pregunta de cómo es tu personaje y tu relación con el papá tuyo en esta versión para la televisión. Mira, dice así. Habla uno de los padres de la víctima del psicópata de Alto Hospicio, abre comillas, y dice: ni a las prostitutas las maltrataron tanto como a mi hija. Esto obviamente devolviéndole la mano a de cómo el gobierno había designado y había dado por descontado cualquier tipo de investigación y cómo habían llamado a sus hijas, luego que después que esto se entiende, luego que esto se sabe y aparece ante la luz pública, finalmente este padre desconsolado dice: ni siquiera a las prostitutas, como ustedes llamaban, digamos, que cosa que nada más lejos de la realidad, se les trató como a mis pequeñas, digamos, y tantas otras chicas, digamos, tantas familias involucradas, fueron torturadas de esa tremenda manera. ¿Cómo es la relación, si se puede contar, de tu personaje, el papá de ella? Es un amor la relación que tenemos con mi hermana, con mi mamá, una familia súper unida. Valeria es una niña de casa, estudiante, Matea. Bueno, no voy a contar nada, pero... no. Claro, porque hay cosas que no puedes adelantar. Claro. Pero lo que quieres decir es que es una niña de alguna manera... Sí, una niña de bien común y silvestre, como diríamos. Una trabajadora, humilde. Luchadora. Sí. Que es un poco como veíamos al papá que acaba de aparecer en la nota, el papá real que representa está muy quebrado, claro. Sí, en ese sentido, Rocío, construir un personaje en una situación tan dramática, me imagino que implica un estudio emocionalmente hablando, ¿no? Más allá de la historia. ¿Cómo ves tú esta historia? ¿Cómo la ves tú ahora que estás más inserta, sin darnos tantos detalles, obviamente, pero porque tú misma acabas de contar que eres argentina, entonces no manejabas esto. Claro. Hoy día te has tenido que involucrar en esta historia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes más íntimamente, digamos? A mí, la verdad, me impacta más, o sea, bueno, sí, el crimen es brutal, pero lo que más me impacta es la cabeza de ese psicópata. Es que es impresionante. Es impresionante. Sí. Bueno, con Jorge hablábamos, él me contaba, porque él hizo una investigación muy buena y cuando Jorge quería hacer la película, claro, con Holguín. Sí, y nada, me contaba cosas del psicópata y era, pero
terrible, el psicópata Claro, es perverso, una mente media... Sí, morbosa y Es como, horrible. en general como que se despertó un Enfermo. hambre por esto, ¿ah? Es algo realmente impensado, es como que tuvo, no sé si se puede decir un brote o claramente lo que partió como una casualidad involuntaria, claramente de él, terminó generándose en un regadero de asesinatos.